Queridos amigos, aquí estamos nuevamente en este espacio eh, real virtual, ¿verdad? Estamos en este espacio real virtual donde nos dedicamos a compartir, conversar, discutir, analizar, concluir, comprimir y devolverle, pues, a quien lo necesite aquellos conocimientos, información, herramientas, tácticas, estrategias, lo que sea, para vivir mejor y mejor cada día. Que cada día que pase, uno diga, hoy tengo más herramientas que ayer para seguir avanzando en la vida por este camino que no es derechito para nadie, ni como individuo, ni como sociedad, ni como especie. No es derechito este camino, con bastante torcedura, con bastante curva, con bastante barranco, ¿verdad? Y que bueno, en la medida que nos apertrechamos cada vez más de recursos saludables, de recursos positivos, pues seguramente nos va a ir mejor y mejor cada día. Y para eso estamos acá, para eso estamos acá, para ninguna otra cosa. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante, un tema que realmente se ha puesto sobre el tapete, ¿verdad? A raíz de esta embestida de la naturaleza. Embistió como un Miura, como un toro Miura, ¿no? ¡Bum! Nos vino de repente con esto del COVID. ¿Mm? Inesperado, por cierto, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en noviembre, en diciembre, todo el mundo decía, ay, viene el 2020, 2020, oye, eso va a significar buena suerte, eso va a significar, oye, un año chéverísimo, ¿no? 2020. A la naturaleza le importa cero la manera como nosotros la organizamos. 2020 no es sino un nombre artificial que nosotros le creamos, ¿verdad? Al paso del tiempo, el movimiento de esta piedra suspendida viajando por el cosmos a 106.000 kilómetros por hora. Imagínense, es una velocidad que yo no me puedo ni imaginar. La verdad es que no me la puedo imaginar. 106.000 kilómetros por hora. Cada vez que yo me monto en un automóvil y veo el kilometraje, ¿verdad? Y digo, ah, bueno, vamos a 100, 120, 130. Cuando ya 130, empiezo a sentir una presión por acá, ¿no? 106.000 kilómetros por hora es la velocidad de nuestra nave, de esta piedra, pues, donde estamos montados, esta roca, ¿no? Donde estamos moviendo. Y además dando vueltas, ¿no? Y va dando vueltas a 40.000 kilómetros cada día, 24 horas. Cada 24 horas recorremos en círculo, ¿verdad? Este, 40.000 kilómetros. ¿No? 40.000 kilómetros. Y vamos además desplazándonos, además de ese giro, nos vamos desplazando a 106.000 kilómetros por hora. ¿Ya? Esa es la realidad de la vida. Eso es lo único real. Lo demás lo inventamos. El 2020 fue un invento, una convención que logró imponerse de este lado del mundo, además, porque fíjense, los judíos cuentan diferente. Ellos andan por el año 5.000 no sé cuánto. ¿Por qué? Porque tienen su propio sistema que arranca según la cultura que va. No, no sé cómo harán, por ejemplo, los ayurvédicos. Los ayurvédicos también deben tener su conteo y su cosa, ¿no? Y así cada cultura va elaborando un sistema que terminamos considerando como cierto y verdadero. ¿Mm? Y así pasa con todo. Y así pasa también con nuestros miedos.
Los miedos son arbitrariedades que nosotros creamos, ¿verdad? En función de la famosa Matrix. Ya aquellos que son habitués de este espacio, los que están allí de manera frecuente, saben que en una oportunidad definimos la Matrix como la conjunción de nuestros elementos genéticos, filogenéticos, como especie, en coordinación con la cultura, con lo que nosotros vamos desarrollando como valores, como conocimiento, tanto abstracto como físico, ¿no? Esto forma parte de la cultura, se llama cultura, la cultura física, ¿no? Parte de la cultura es el ratón, el famoso ratón, ¿no? Le pusieron el nombre ratón por el parecido, ¿no? Por, precisamente otra arbitrariedad, lo llamaron ratón, ¿no? Entonces, eh, y también lo es cultura, también lo es todo el conocimiento, todo aquel conjunto de verdades, mentiras, etcétera, etcétera, que nosotros conformamos. Hoy en día, representado magistralmente por esa cosa que llamamos web. ¿Mm? La web. ¿Mm? Eh, entonces, esa cultura, esa matrix, nos sirve de marco para nosotros comportarnos, para nosotros asumir la cotidianidad, para nosotros asumir lo que podemos hacer en cada momento. ¿Mm? Y dentro de eso están los miedos. Fíjense, los miedos. Y actualmente está en boga, está en moda estadística, ¿verdad? Recuerden ustedes, moda es una palabra que viene de la estadística, que la moda o modo es aquello que es más frecuente dentro de una población. Lo más frecuente, el valor que más se repite dentro de un conglomerado. La estadística es el estudio de los conglomerados, ¿no? De las agrupaciones. Entonces, por lo tanto, ese conglomerado que podemos decir es nuestro comportamiento social o nuestro comportamiento social reflejado en lo individual, es lo que llamamos estadísticamente moda. Entonces, está de moda, ¿qué significa? Que la mayoría de las personas lo está considerando como algo valioso. Eso es lo que significa la moda. Por eso es que Coco Chanel decía, la moda es pasajera, el estilo es permanente. Así decía Coco Chanel. ¿Y qué es el estilo? El estilo es nuestra particularidad, nuestra personalidad. Eso es lo que es permanente. La personalidad, el estilo. Entonces, dentro de esos estilos, hablando genéticamente, yo puedo recibir una inclinación hacia la ira, una inclinación hacia el miedo, una inclinación hacia la tristeza, una inclinación hacia la alegría, una inclinación hacia la empatía, una inclinación hacia la ternura, hacia las distintas emociones. Una inclinación. Y dentro de las emociones básicas, esas emociones traemos efectivamente ciertos miedos. Estamos hablando de miedos, ¿no? Eh, por ejemplo, en un bebé podemos reconocer que viene genéticamente equipado para sentir miedo a caer. De hecho, los médicos hacen una prueba cuando el niño nace, ¿verdad? Que lo dejamos caer y él entra en pánico, se pone palidito, contrae los brazos y las piernas, y entonces nosotros decimos, está sano. Es una prueba neurológica, es una evaluación que hacemos en el momento en que el niño lo atendemos en el parto y registramos eso. Ah, está sano neurológicamente. Si el niñito mueve solo un brazo, ahí nos preocupamos porque decimos neurológicamente tiene alguna lesión,
ya sea en el nervio terminal o en cualquier cosa, pero no mueve igual los dos brazos. ¿No? Entonces ese es miedo a caer. Miedo a los ruidos fuertes. Por ejemplo, ¡pam! Le damos un golpe a la camilla y el niñito también, pegamos un grito, ¿no? Y el niñito responde. Si no responde, decimos, sospecha de que tiene un problema auditivo o auditivo neurológico, ¿ya? Y eso lo examinamos en el momento, ¿no? También miedo al hambre, al frío, ¿verdad? Esos miedos básicos los traemos de naturaleza. Los recibimos desde nuestros genes. ¿Recuerdan? A los habitués, este es el carrito de la vida, que nos mueve, ¿no? Carrito con el que nos desplazamos por la vida. Entonces, el gen es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el gen es el código inicial. Entonces, sí, hay niños con inclinaciones hacia el miedo, por ejemplo. Entonces, ya por allí tenemos, ya podemos decir, cónchale, este muchacho, si no lo cuidamos, si no le brindamos bastante seguridad, si no le brindamos bastante amor, si no lo protegemos, si no le damos un ambiente de seguridad y lo vamos enseñando a los riesgos lenta y progresivamente, probablemente pueda desarrollar algún tipo de temor patológico cuando esté más grande. El ambiente, ¿verdad? El lugar sobre el que nos desplazamos, ¿no? Lo que nos conecta con aquello por donde nos vamos desplazando. ¿Ya? Entonces, ese intercambio es sumamente importante para nosotros entender por qué algunas personas, por ejemplo, en estos momentos son más susceptibles de experimentar el miedo particular a exponernos a lugares o sitios de riesgo, que es lo que llamamos agorafobia. Agora significa afuera, espacios abiertos afuera, ¿no? Y fobia, temor, ¿ya? Entonces eso es lo que nos hace que entendamos que la agorafobia es el temor a exponernos a espacios abiertos, espacios públicos, donde haya mucha gente, donde, ¿por qué? Porque hacemos una lectura cegada, una lectura de que eso resulta amenazante. Si yo no estoy apertrechado de buenos mecanismos para responder ante cualquier situación que se presente, puedo experimentar miedo. Si además tengo, o bien porque genéticamente tengo esos genes que me predisponen hacia el miedo y que esos genes no han sido adecuadamente, ¿cómo se llama? Adecuadamente compensados con un ambiente de seguridad, etcétera, etcétera, yo entonces puedo desarrollar un miedo patológico, un miedo exagerado, un miedo que no me sirve para defenderme, sino que más bien empiezo a ver las cosas como amenazantes. Y eso lo estructuramos en nuestra mente. Recordemos acá, y para también los recién llegados, que la mente es el producto de la interacción entre los genes y el ambiente. Los genes interactuando con el ambiente van a producirnos la mente. Por eso es que decimos, nuestra mente hunde sus raíces en lo biológico, lo genético, se estructura en lo social, es decir, la educación, el intercambio con el ambiente me va dando el molde y se particulariza en cada ser humano. ¿Por qué se particulariza en cada ser humano? Porque cada uno de nosotros crea unas redes de conexiones en función de su experiencia. ¿Qué es la experiencia? Lo que nosotros vivimos a través de nuestros sentidos. Recordemos que ya los sentidos no son 5, ¿ya? Algunos hablan hasta de 12 sentidos, pero si vamos
Si vemos la cosa, intentamos comprimirla, son, bueno, nuestros sentidos clásicos, que ¿qué es lo que son? Sistemas de conexión con el afuera. Los sistemas de conexión con el afuera, porque recordemos, nuestros genes están permanentemente interactuando con nuestro ambiente. ¿Sí? Esto es vivir genes, ambiente, genes, ambiente, genes, ambiente. Ahora, no somos bacterias. Las bacterias también, genes, ambiente, pero no tienen más nada. Entonces, su respuesta es completa y absolutamente automática, ¿verdad? Como pretenden hoy en día los que tienen trastornos de acumulación de poder, que seamos todos. O sea, que seamos como bacterias. Genes, ambiente. Y para eso manejan eso que llaman publicidad y mercadeo, ¿no? Lo manejan para que nosotros seamos únicamente genes, ambiente. Por eso es que te ponen aquí en esto me gusta. No te ponen, oye, me parece razonable. No te ponen eso. Te ponen me gusta. ¿Para qué? Para que tú vayas a lo básico de tu mente. Para que uses solo lo básico de tu mente. ¿Verdad? Es decir, estímulo-respuesta, lo que llamamos estímulo-respuesta, sin mayor procesamiento. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa es la primera raíz de nuestro aprendizaje. Estímulo, acción. Estímulo, un detonante, una emoción, una acción y una reacción. Pum, 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 pum. Eso es lo básico. Eso es lo que ocurre en nuestro cerebro de aquí para atrás. De aquí para atrás y para abajo. Algunos tenemos esto desarrollado, ¿no? Entonces, esa es la idea, que nosotros como seres humanos hemos desarrollado esta parte. Por eso es que podemos ir más allá. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro aprendizaje básico es elemental. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene, todos tenemos en primer lugar, claro, los genes del miedo? Ahora, si nosotros nos exponemos a un estímulo provocador de miedo, que primero es muy grande, y en segundo lugar, nosotros somos sorprendidos por ese detonante o ese estímulo, nosotros vamos a experimentar miedo. ¡Pum! Y recordemos, el cerebro solo sabe aprender. Él no sabe más nada. Lo que tú le das a través de los sentidos, eso es lo que el cerebro va tomando. ¿Ya? Por eso es que la agorafobia se ve con más frecuencia en personas que tienen antecedentes de ataques de pánico. Y aquí vamos creando puente, ¿no? La agorafobia no es una cosa que esté por ahí sola, que cayó del cielo, como creíamos antes de entender que la vida es un sistema complejo que constituye redes de conexión entre los distintos aspectos de la vida, ¿no? Si ustedes consultan los manuales clásicos de psiquiatría y medicina, van a encontrar que la agorafobia es analizada y presentada como una cosa que no tiene nada que ver con el resto de las cosas. Pero eso no es lo que realmente estamos entendiendo de la vida. Eso es simplemente un recorte metodológico, ¿verdad? Para poder incorporar detalles al conocimiento, para poder incorporar nueva información que nos sea útil para vivir. Así son las cosas, ¿ya? Entonces, fíjense, por eso es que la agorafobia, entonces, o el miedo a eso, el miedo a ser expuesto ante multitudes, ante espacios, ante, por ejemplo, antes se hablaba más de claustrofobia cuando tú experimentabas un temor frente a espacios cerrados, ¿no? A claustro. Claustro viene de cierre, estoy encerrado. Los que viven en claustro, como estamos ahorita con el coronavirus, por ejemplo. Ya que como efectivamente habíamos señalado, era un error salir prematuramente a la calle. Fue un error.
Bueno, ya en muchos lugares se está corrigiendo. Desde el punto de vista médico estaba clarito para nosotros que eso iba a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque, bueno, es contagioso. Es contagioso. Entonces, si yo salgo y hay otro por ahí, nos contagiamos. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, todo este tiempo de encierro ha ocasionado, ¿verdad?, que algunas personas se acostumbraron, aprendieron que ahora estoy en modo encerrado. Y todo esto en forma inconsciente, ¿no? Forma inconsciente, ahora mi espacio de seguridad, eso que horriblemente le pusieron el nombre de zona de confort, que en realidad es la zona de resignación, así la llamo yo, la zona de resignación. Yo me resigno a que mi vida se circunscribe a esto, siendo que yo soy un animal que lo que predomina en mí es la curiosidad y la posibilidad de expandir mi vida. Soy el ser humano. Rodolfo Ginás, quizás uno de los neurocientíficos más importantes de nuestros tiempos, dice que el cerebro es un órgano diseñado para preguntarse, ¿y ahora qué hago de novedoso? Ese es nuestro diseño real. ¿Y ahora qué hago de novedoso? Por eso ustedes ven que el niño es curioso y el niño siempre quiere ir más allá. Y nosotros, con una educación sesgada, lo frenamos. Le decimos, hey, quédate quieto. No, ya aprendiste lo que tenías que aprender, no aprendas más nada. Eso es contra natura. Eso es contra natura. Y por eso tenemos lo que tenemos. Tenemos un mundo que nos está encerrando, nos está poniendo en claustro. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente llegan y te dicen, bueno, ahora hay una nueva normalidad, y le dan ese nombre asqueroso, ¿no? Nueva normalidad. Una nueva normalidad que significa que es que ya yo puedo salir, pero tengo que salir con pánico, tengo que salir con miedo. Entonces mucha gente que o ha experimentado trastornos de pánico o ha vivido muchos años en claustro, claustro mental, ¿no? A pesar de que antes salía y tal, pero vivía en claustro mental, ahora dicen, bueno, pero ¿y cómo voy a salir? No, 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 si yo no me acuerdo cuando yo salía, ¿ya? Entonces, como no me acuerdo cuando yo salía, digo que no tengo capacidad para salir, porque es muy amenazante lo que me está esperando allá afuera. Y a eso le dieron el nombre del síndrome de la cabaña, ¿no? No sé quién, estuve buscando por allí a ver quién le había puesto ese nombre de síndrome de la cabaña y no pude conseguir. Pero lo cierto es que con ese nombre de síndrome de la cabaña, yo lo que estoy diciendo es que, eh, bueno, no, ya me acostumbré, ya mi zona de confort o mi zona de resignación ahora es estar en casa. Por lo tanto, ahora tengo miedo de salir. Entonces, fíjense que todo este mecanismo que estoy explicando es para que tengamos un mecanismo de salida. Si nosotros logramos entender el camino de cómo entramos, podemos encontrar el camino de cómo salimos. Podemos salir por la misma puerta o podemos salir por otra puerta. Entonces, si ya tenemos clarito cuál es el mecanismo por el cual nosotros quedamos atrapados en el encierro, yo puedo decir, claro, yo lo que tengo es miedo de darle un reaprendizaje a mi cerebro. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado, es lo que entre los genes y el ambiente me han enseñado, que el mundo, la vida es peligrosa y amenazante y que yo tengo que vivir lo que ya he vivido. Qué triste, ¿no? Y aquí pintadito en rojo está el elemento
que es el que nos empuja en una dirección o en otra dirección. Si nosotros vemos como amenazante la continuación de la vida, desarrollamos agorafobia. Si nosotros vivimos como amenazante el ir nuevamente a una tienda, el ir a la calle, el ir a abrirme, a caminar por la ciudad, a estar en un parque, a disfrutar de la vida, de la conexión con los demás seres humanos maravillosos. Si lo vivo como amenazante, desarrollo una agorafobia. Si lo vivo como algo curioso, que me va a dar más oportunidades para vivir cada vez mejor, yo voy a ir al EU3 y por lo tanto voy a ir a un aprendizaje positivo y voy a conseguir herramientas para vivir cada vez mejor y mejor. El camino de la auténtica felicidad, de la felicidad extrema. Y ahí está la clave. Eso es todo. Como estos mecanismos suelen estar en nivel inconsciente, es decir, yo no me estoy enterando conscientemente de esto. Yo lo único que experimento es taquicardia, sudoración, mano fría, y digo, efectivamente, el mundo es amenazante, efectivamente me va a dar, me voy a morir, efectivamente va a pasar algo terrible. Y lo convierto en una profecía autocumplida. Y como los médicos nos ocupamos nada más que de aquí para abajo, bueno, lo solucionamos como hemos solucionado todo, desde el punto de vista químico. Tómese esta pepa. Y entonces yo me tomo la pastilla y resulta que esa pastilla es maravillosa, es un logro de los laboratorios tremendo. En ese momento el miedo se disuelve, queridos amigos, se disuelve. Si no es con pastilla, una inyección. Pero se disuelve, el miedo desaparece. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Miki! La maravilla está en que eso tiene un tiempo de acción. Y entonces yo digo a las 5, 6, 12 horas, dependiendo de qué tipo de medicamento haya utilizado, una vez que pasa el efecto químico, que me quedó bloqueado mi cerebro, ¡pum! Yo me vuelvo a encontrar con la situación de amenaza. Y entonces digo, ¿dónde está la pastilla? ¿Dónde está la inyección? Ya. Y la busco y ya. Y entonces lo típico, ¿qué me dicen? Miren, yo veo, todos los meses veo centenares de adictos de distintos órdenes. Centenares de adictos de distintos órdenes. ¿Ya? No solo seas adicto a las drogas. Bueno, todos los medicamentos son drogas, por definición farmacológica. Pero entonces, y además me vienen con el cuento de que eso es lo único que me lo quita. Y los médicos que ignoran esto que yo estoy diciendo, le dicen a uno, lo que pasa es que la agorafobia es incurable. Y dicen esa otra barbaridad, porque es una barbaridad. Es incurable la agorafobia. Y no señor, no es incurable. En lo que usted deje el camino de la amenaza y se vaya el camino de la curiosidad y del desafío y de nuevos aprendizajes, olvídese de agorafobia. Ahora, si hay que cumplir un requisito, que es lo que aquí Maigualida nos está señalando. Hola Luis, reconocemos que somos vulnerables y de ahí el miedo. Exactamente. Reconocer que somos vulnerables nos abre la puerta a andar con cuidado, tomar recursos y seguir con nuestra curiosidad para adelante, en cuyo caso estamos operando sanamente, o podemos vivirlo como amenaza y nos vamos al miedo. Es decir, es ahí, no es condición necesaria y suficiente, Maigualida.
¿verdad? Somos vulnerables. Y una opción es asumirlo con miedo. La otra opción es asumirlo con honestidad, con tranquilidad, con seguridad y decir, bueno, sí, yo me voy a morir. No hay la menor duda. De hecho, como ya tengo unos cuantos años, ya yo estoy tratando de formalizar todas estas cosas para que queden bien plasmadas. Para eso está el equipo Neurocodes, ¿verdad? Deja todo arregladito para cuando llegue el momento, que espero que sea unos 15 o 20 años más, ¿no? Vamos a ver, eso no está escrito sobre piedra. ¿Verdad, Manuel? Eso no está escrito sobre piedra. Así que bueno, hay que seguir en esta curiosidad, en este interés y agradeciendo esta maravillosa oportunidad. Hoy estamos vivos y vivir significa que yo puedo disfrutar un montón de este proceso de aprendizaje dinámico continuo que es la vida y convertir ese aprendizaje en mejoramiento para cada vez vivir mejor y mejor, más saludable y más feliz. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, cuando estamos padeciendo una agorafobia, lo que significa es que no estamos conscientes de que nuestros mecanismos inconscientes se adueñaron del carrito de la vida y me lo están conduciendo por donde no es. Me lo están llevando hacia el barranco del sufrimiento y no, yo no quiero que ese carrito vaya para allá. Entonces tengo que aprender a la ruta del bienestar, la ruta de la felicidad, la ruta de la salud, la ruta de una buena longevidad, de una longevidad disfrutable. ¿Eh? Hola Gustavo, un gran abrazo. La meditación es una herramienta importante y es muy fácil seguir la técnica, cierto. Y de hecho vamos a hacer una técnica breve con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos claro el camino, ya tenemos claro que se trata de un camino, sabemos que la medicina, la pastillita, esa droga que me tomo de vez en cuando, es simplemente un bastón que utilizo en momentos en los cuales yo siento que mi inconsciente está tan rudo que yo no lo puedo vivir. Ese es el momento de tomar la medicación y solo en esos momentos. Porque el otro gran error que cometimos en la medicina antes de llegar a la ultramodernidad fue creer que los tratamientos eran absolutos y que había que mantenerlos indefinidamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué demuestra la historia de la vieja medicina? La historia de la vieja medicina nos demuestra que si nosotros no atendemos la agorafobia o cualquier patología que sea, si no la atendemos a tiempo, si no la resolvemos en el camino que ha de transitar, por lo tanto, nosotros corremos el riesgo de que se haga Martina se alborotó. ¿Verdad? Martina, nuestra querida Martina se alborotó porque oyó por ahí un ruido, una cosa. Ok, entonces ese es, por eso es la razón de que te dicen la agorafobia es incurable y tienes que tomarte esta medicina por el resto de tu vida o hasta que tú sientas que ya no la necesitas. Pero para sentir que no la necesitas, tú tienes que tener que recorrer el camino, con tu vehículo existencial, recorrer el camino de la vida saludable. En ese sentido, mi querido Gustavo, efectivamente, la meditación hoy día recogida, por ejemplo, bajo el término de mindfulness, es un recurso extraordinario. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te pone en una situación de base donde entonces tú sí puedes tomar el camino del bienestar. Y aprovecho para recordarte que el camino del bienestar, ¿verdad?
El camino de bienestar es aquel camino en donde tú utilizas tus recursos, la pesa de entrenar, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, para conducirte en forma equilibrada, como son equilibradas las pesas, por las cuatro realidades en que simultáneamente vivimos. ¿Ya? Este es el gran secreto. Como les decía, como les he dicho, como he venido diciéndole, insistiendo en todas estas conversaciones. Aquí hablamos claro. Aquí no nos guardamos secretos. Aquí le entregamos a la gente aquellas herramientas que son útiles para vivir cada vez mejor y mejor. Y por supuesto que te aclaramos que sí, que no es una cosa simple, que la podemos hacer sencilla, pero que tiene una complejidad. La vida tiene su complejidad y es esta relación de 4x4. Pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Tenemos que coordinarlos para dirigirlos en las 4 dimensiones en que vivimos simultáneamente. Material, social, mental y espiritual. Eso es. ¿Cuál es la máxima simplicidad? Como decía Leonardo da Vinci, decía después Steve Jobs. La máxima simplicidad está en que no falte nada ni sobre nada. ¿Ya? Entonces, creemos que hasta ahora lo hemos recogido aquí. Aquí no sobra nada. Aquí lo único que falta es saber que es con nuestro sentido que nosotros conducimos a lo que llamamos el Señor pesa, ¿verdad? De pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Ok. La más sencilla de las meditaciones, mi querido Gustavo, la más sencilla de las meditaciones es utilizar nuestros botones de entrada. Así como Steve Jobs terminó, háganme un teléfono celular con un solo botón, y al comienzo los ingenieros le dijeron, eso es imposible, y él dijo, quiero decir, es imposible en 3 meses, y nació el iPhone. De lo imposible a lo real. Acá también, hablamos claro, podemos ir de lo imposible a lo real al día de hoy, gracias a la tarea titánica de millones de personas que se fueron montando uno sobre otro, aprendiendo cada vez más el manual de operaciones del ser humano, ¿verdad? Que ya lo tenemos casi listo. Está muy avanzado, ¿verdad? En el sentido de eso, que podamos utilizar el botón. ¿Cuál es nuestro botón de inicio? El principal botón de inicio, porque hay varios, pero hoy voy a mencionar la respiración. Ese es un botón de inicio, que es lo que utilizan los grandes meditadores, lo que utilizó Buda. Buda descubrió que el gran botón que él podía utilizar era la respiración. En una oportunidad en que yo estuve conversando con un lama, le pregunté por qué ellos habían elegido la respiración como punto de partida para hacer esas elevaciones espirituales que ellos logran. Y me dijo, muy sencillo, Luis. 3 características. Primera característica, es inevitable. ¡Wow! Yo tomé nota, yo tomé nota. Es inevitable. Segunda característica, es sencillo, es muy fácil respirar. Y tercera característica, es susceptible de ser dirigida por la voluntad. ¡Wow! Cuando yo regresé inmediatamente con el equipo Neurocode le dije, miren señores esta joya que me acaba de regalar este señor.
Eso fue lo que buscó Steve Jobs con el celular, con el iPhone. Eso es lo que nosotros debemos encontrar en nuestro cuerpo para tener a mano el botón que nos permita iniciar el camino de la salud y el bienestar. Y nos pusimos a estudiar los botones. ¿Cuáles son esos botones? Entonces, primer botón, la respiración misma. Todo aquello que sea inevitable, como es por ejemplo la postura, como es por ejemplo la imaginación, como son los movimientos oculares, como son los movimientos de cabeza, ¿ya? Todo eso son botones inevitables. Segundo, sencillo, yo muevo la cabeza con sencillez, yo muevo mis ojos con sencillez. ¿Mm? Y tercera característica, susceptible de ser influido por la voluntad. Ok, entonces yo puedo mover mi cabeza voluntariamente, yo puedo respirar, expandir o acortar o retener, ¿verdad? Voluntariamente mi respiración, ¿ya? Y lo pongo en marcha. Y como nos dice aquí Mike Walida, con la sincronización de los hemisferios a través del NEVA, es otra forma más, otra herramienta útil, exactamente. La neuroestimulación bilateral alterna, base fisiológica de la técnica MDR, es otra forma, es otro botón para entrar en nuestro mundo interno y para dirigir nuestra imaginación, nuestra percepción, para establecer el vínculo desde el estrés entre los genes, el ambiente, nuestra mente, y así poder encauzar todo lo que necesitamos. ¿Ya? La forma más sencilla, que la he repetido muchas veces, pero quizás también hay personas nuevas acá y por lo tanto se la voy a explicar. Cerrar los ojos también. ¿Por qué? Porque cuando yo cierro los ojos, corto el contacto visual, que es el mayor que tenemos nosotros como mamíferos superiores, con el exterior. Por lo tanto, ¿con qué me voy a conectar? Con el interior. Miro detrás de los párpados y voy a ver que ahí empieza un juego de luces, movimientos, etcétera, etcétera. Y ya automáticamente, por ejemplo, yo cuando cierro mis ojos, ya automáticamente empiezo a salivar fluido. ¿Qué significa? Que estoy entrando en modo relajación. Si a eso le uno una respiración abdominal lenta, un poco más lento, más profundo de lo que lo hago normalmente, estoy utilizando un segundo botón para mejorar mis condiciones y para entrar más adentro. Fíjense que la salivación aumenta más todavía. Mi cuerpo se empieza a relajar, siento por aquí como los músculos se van relajando y allí puedo entrar en todo el fabuloso mundo de la imaginación y entrar en mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y mis acciones desde un ambiente de amor, de paz, de empatía, de ternura, de solidaridad, de agradecimiento profundo. Y ya estoy en condiciones de ir, hablar, escuchar desde una serenidad y una tranquilidad y un estado de conciencia mayor que además conecta las 4 dimensiones en que vivimos simultáneamente. Para mostrar la salivación, que es una guía interesante, es algo que descubrió un gran médico español extraordinario, Ángel Escudero, que lo llamó noesiología, a todo el desarrollo que desde esa técnica de salivación utilizó como botón para ir a estados especiales de conciencia. Y allí nos ponemos en contacto con la felicidad auténtica. ¿Cuánto tiempo me tomó? 2 minutos. Me tomó 2 minutos ponerme en contacto con la riqueza del universo. 2 minutos.
en el entrenamiento de mindfulness, que es un poquito más, menos integrado, eh, en 8 semanas, por ejemplo, han hecho investigaciones empíricas específicas y en 8 semanas, por ejemplo, disminuyen la tensión arterial, desaparecen los ataques de pánico, la persona abandona la agorafobia y se va hacia un marco de seguridad. Tiene muchísimos beneficios. Esa es una de las formas de meditación que, tomado del mundo oriental, Kabat-Zinn, que es como se llama el autor, trajo a Occidente y lo perfeccionó junto con Richard Davidson y Daniel Goleman, el famoso Daniel Goleman, que empezó, él es periodista, además es científico, y entonces por lo tanto hizo público y notorio aquello que llaman inteligencia emocional, inteligencia social, toda esta serie de cosas. Un equipito bien interesante que además realiza investigaciones con los lamas y toda esta gente, ¿no? Por eso que ha dado origen a que el Dalai Lama hoy en día diga yo soy el primer lama científico, ¿verdad? Porque estamos casando la convergencia, estamos casando ciencia con filosofía, con religión, con ética, con humanismo, con ecología, con cosmología. Esa es la maravilla de este siglo, donde no todas las noticias son malas, sino que hay estas excelentes noticias. ¿Hacia dónde va a agarrar el balancín? Nosotros trabajamos para que el balancín agarre hacia lo cada vez más saludable y se vaya quedando atrás todas estas cosas negativas que andan por ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, algún aporte por allí que quieran? Este, y si no, bueno, como es costumbre, me despido por ahora y el próximo miércoles, ya saben, ya los lunes no estamos transmitiendo, otros compromisos han ocupado nuestro espacio, pero miércoles y sábado vamos a continuar por acá en lo que ahora hemos decidido mencionar como hablemos claro, ya que es lo que derivó en forma natural después de estas secciones alusivas al coronavirus y fue de manera natural llevándose hacia todas las cosas de la vida, las cosas importantes de la vida, que además nos sirven para cada vez vivir mejor y mejor. Así que aquí Gustavo pone algo. Gustavo, tenemos aquí atravesado una cosita. Ok. Gustavo Bonet nos dice la cuántica. Sí, ese otro capítulo, Gustavo, que en algún momento tomaremos. Dianita, que escribe acá, Diana, tenlo en cuenta. Diana es parte del equipo que nos pone el cronograma de lo que vamos a ir trabajando, ¿no? De tal manera que, Diana, anúncianos por aquí, por favor, cuál es el próximo tema. ¿Mm? Y incluye que hablemos de la cuántica, porque ese es un tema bien interesante que está ahorita de moda. Recuerden lo que es una moda, pero que en realidad en el fondo es un estilo. Eso llegó para quedarse. Es conocimiento firme acerca de qué es la naturaleza. Y Diana nos dice, gracias por compartir. Conocí un chico que tiene agorafobia, a veces más leve o fuerte que me decía. ¿La agorafobia tiene grados? Por supuesto, sí. Sí, va desde, claro, llamamos agorafobia cuando ya el miedo empieza a perjudicar nuestra actividad cotidiana. En ese momento es que médicamente lo metemos en la ventana de agorafobia. ¿Mm? ¿Ya? Mientras un miedo que estamos manejando lo podríamos llamar miedo con tendencia a hacerse agorafobia. Pero la agorafobia se inicia a partir del momento en que ese miedo te impide tus actividades cotidianas. ¿Está bien? Recuerden ustedes que toda esta terminología viene de la medicina vieja, de la medicina del siglo XX, en la cual metíamos en cajitas los conocimientos como si fueran una cosa que no se modifican, ¿no?
esa etapa está superada por la medicina ultramoderna, ¿no? Entonces, Diana, si nos puedes decir cuál es un tema interesante la cuántica, la sumaré a la lista para conversar con el equipo. Perfecto. Y dinos cuál es el próximo tema, Dianita. Diana aquí le da las gracias a Gustavo y vamos a esperar si nos informas del tema o si no, después se lo mandamos se lo haremos saber por las redes, ¿no? ¿Sí? Déjame ver si en los próximos segundos Diana nos lo pone o si le informamos en el transcurso de los días de aquí al próximo miércoles. ¿Sí? Porque bueno, ya estamos pasándonos de tiempo. ¿Sí? Está bien, entonces se los mando o en un momentico Diana lo escribe por allí. Un abrazo y seguimos.